Hola, buenos días a todas y a todos. Les damos gracias por estar aquí en este webinar que el día de hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes. IA y derechos de autor, tu catálogo ya está diciendo algo. La pregunta es que el día de hoy tenemos el honor de presentar este tema. Tenemos varios bloques que queremos compartir con ustedes. Y bueno, la sesión va a ser grabada. Queremos aprovechar los 60 minutos destinados para cada uno de los bloques, para cada uno de los participantes que tendrá la palabra. Si podemos ver ahora les presento al equipo, a quienes conformamos la sesión de hoy. El día de hoy está con nosotros Alberto Ramos, director científico. Algunos de ustedes, algunas y algunos ya lo conocen. Él es el director científico y quien lidera todo el área de CIME. Tenemos a Climi Flores, que es un ingeniero de desarrollo. Él forma parte del gran equipo que pues construye y respalda también la parte tecnológica, todas las herramientas que día a día ponemos a su servicio y pues bueno, las nuevas herramientas que también vamos desarrollando. Y tenemos a Adolfo Forero. Freddy es el director de la División de Propiedad Intelectual en Hipertexto Netizen. Él tiene a su cargo esta nueva responsabilidad de la empresa desde hace algunas semanas y bueno, también nos compartirá algunos temas muy importantes que es pues la naturaleza del webinar presente. Alma Ontiveros, una servidora, directora de plataformas y ecosistemas digitales. Nosotros vamos a poner, bueno, en contexto a todos ustedes, ya han ido ustedes siendo partícipes de diferentes webinars, diferentes noticias que en el blog propio de noticias de hipertexto hemos nosotros dado a conocer a ustedes, análisis que, bueno, han desarrollado el equipo, hemos desarrollado análisis en cuanto a la IA, en cuanto a las herramientas, noticias, el día a día, que pues bueno, todos sabemos esto va cambiando muy rápidamente, nos vamos adaptando, nos vamos nutriendo, documentando y bueno, todo lo que nosotros a nuestro alcance vamos teniendo, lo vamos dejando disponible para con ustedes. Asimismo, hacemos webinars que compartimos con ustedes, los grabamos y bueno, los dejamos disponibles las grabaciones en línea, todas disponibles en la página de Hipertexto. De igual manera, nosotros vamos a colocar ahora en el chat un archivo PDF que es un glosario de términos que hemos construido con base en las informaciones que tenemos disponibles. Y bueno, que queremos para con este glosario que algunos términos que ya conocen, otros tantos que puedan ser nuevos y bueno, aquellos de los que ya ustedes tienen algún conocimiento, pues bueno, si de algo pueda servir de ayuda, también lo puedan tener disponible. Lo estoy aquí dejando en el chat. Ahora lo compartimos con las características para que ustedes lo puedan descargar y también lo tendremos disponible en la página de Signal para que ustedes, pues bueno, lo puedan, lo puedan descargar y lo puedan consultar en cualquier momento. Bueno, ahora sí, nosotros tenemos, como bien les decía, varios bloques de comunicación en este webinar. En estos bloques, pues bueno, mis tres compañeros que ya les presenté van a participar en su exposición. Como primer punto, como primer gran bloque, tenemos a Alberto Ramos. Alberto Ramos nos va a introducir el vocabulario del problema. Y bueno, hacemos las veces a este glosario, pero también términos muy interesantes que él va a ahondar. Recordemos, pues, bueno, la dinámica del webinar. Todas las preguntas, hay una sección específica para preguntas y si no, bueno, en el chat les agradeceríamos mucho que las puedan ir poniendo y nosotros las vamos a responder al final de la sesión. Adelante, Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenos días a todos. Como siempre, pues un placer hacer este tipo de webinars y tal como acaba de comentar Alma, ya llevamos en este mes realmente casi una saga de hablando de la IA, del TDM, de las declaraciones, de los derechos de autor y uno de los términos o el término digamos que nos tiene a todos más en la cabeza es cuando hablamos de TDM es esto que veis en pantalla, ¿no? La minería de texto y de datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues realmente es la técnica que emplean las inteligencias artificiales cuando buscan por Internet tantos esos datos como esos textos. Y evidentemente, entre todo aquello que buscan por Internet, aparecen los libros, los textos, las publicaciones de todas las editoriales que estáis aquí, evidentemente, de otras muchísimas más. Claro, ¿por qué eso es muy importante y por qué esto está enlazado con los derechos de autor? Pues porque realmente es una manera de extraer, de usar, de utilizar, de hacer una explotación económica para sus intereses con esos textos. Digamos que no es
es un tipo de minería, perdón, de piratería, como hablábamos de otras maneras, como puede ser otro tipo de descargas, pero al fin y al cabo es un uso por tercero que hace, incluso es una extracción silenciosa. Por tanto, lo que queda en este caso por parte de las editoriales es entrar en diálogo con estas empresas, con estas IAs, respecto a qué queremos hacer. ¿De qué hablamos cuando hablamos de las posibles posiciones de una editorial en cuanto al TDM, es decir, cuanto al permiso o no permiso de las inteligencias artificiales para ello? Pues, ¿qué opciones tendréis? Y como veis, vamos a hablar en plural, vamos a hablar de todas las opciones para que cada una de vuestras editoriales lo tenga una política editorial. Fijaos que otros webinars que hemos ido hablando, hablábamos de quien calla entrena, pero lo que venimos diciendo es que lo más importante, no hay opción incorrecta, sino que lo incorrecto es no decirlo a estos sistemas. Por tanto, opción 1, decirlo, no callarse, sino decir de manera activa, pues que por la razón que sea, queremos dar permiso para que se haga este tipo de acciones de TDMs en nuestros libros. Otra opción es prohibirlo, no autorizarlo, no permitir que estas empresas o estas IAs hagan ese trabajo. ¿Para qué? ¿Por qué son importantes estas dos posiciones? Pues realmente para la tercera, y de que esto nos habla luego Freddy, ¿no? Realmente hacer una posición ante terceros nos va a dar la posibilidad de dialogar, de negociar, de pactar, incluso de tener licencias de explotación respecto a nuestras publicaciones. Pero lo dicho, esto lo veremos un poquito más adelante. Otro de los términos o de los asuntos que también queremos destacar o que nos quede a todos muy claros es que nada tiene que ver el acceso abierto con el TDM y el Creative Commons. Por un lado, el acceso abierto es una necesidad o una política, un derecho, una obligación, como queramos verlo, por parte de las editoriales. ¿Para qué? Para que los humanos hayamos podido consultar aquellos textos que las editoriales han puesto en esta exposición. De ello nació los Creative Commons, nació esa posibilidad que las editoriales podían decir a los humanos qué podían hacer o dejar de hacer con ello. Por tanto, ¿qué es lo que solemos recomendar en estos casos? Pues en el caso de los accesos abiertos, por lo que solemos decir de siempre, metadatos, metadatos y metadatos. Nunca antes en la historia de las editoriales ha sido tan importante declarar el Creative Commons como declarar el TDM, ¿vale? Por tanto, el primer consejo que os damos es que vuestros libros en acceso abierto tienen que llevar todos el Creative Commons que decidáis y el TDM que decidáis, ¿vale? De esa manera fortalecéis mucho, mucho, mucho más todo esto, comunicación hacia el exterior, ¿vale? Otro de los puntos o de la importancia de todo ello, pues cuando hablamos de metadatos inteligentes. Todo lo que os hemos contado antes o lo que vamos a contar después, o cuando hablamos de TDM, o cuando hablamos de acceso abierto, o cuando hablamos de Creative Commons, o todos estos términos se basan en base a metadatos. Y metadatos inteligentes significa que dan un contexto o provocan una conexión o una opción de instruir, declarar y conectar hacia terceros con una interoperabilidad que no se puede conseguir si no es en base a ellos. Bien sabéis que SIME en parte, muy buena parte, funciona a ONIX y que ese uso de declarar dentro del ONIX el TDM, pero de utilizar otros identificadores y el potencial que tiene SIME de conexión, va a hacer posible todo lo que estamos diciendo. Ya no estamos hablando, ya hemos pasado la fase de insistir que el resumen es muy importante, que ponemos autores, toda esa fase ha pasado. Estamos viviendo la era de la importancia de los metadatos inteligentes, de aquellos que dicen a terceros qué queréis que hagan ellos con vuestros libros. Relacionado con eso y como las infraestructuras, las dos grandes infraestructuras que ya hemos venido presentando en los webinars, en los mailing, en LinkedIn, en todos lados cuando os iréis viendo, realmente son dos grandes infraestructuras. Además lo explicamos porque creemos que algunas de las personas que estáis aquí a lo mejor no estáis ultra familiarizadas con SIME. SIME, digamos que es la plataforma madre para todo lo que estamos hablando. ¿Y por qué es la plataforma madre? Porque SIME es la plataforma de gestión de metadatos de hipertexto Netizen que sirve y es utilizada por más de 500 editoriales de 15 países diferentes. Y es en base a ella donde se va a poder trabajar y declarar y conectar y visibilizar la información relacionada
con el TDM, con el tema del entrenamiento, con el tema de la IA, pero otras cosas muchas más. Y en este caso, y en el caso de los derechos y los TDMs, hemos creado hace ya algo más de un mes Signal, que es una plataforma, digamos, hija de Sime, porque desde el momento que vosotros como editoriales declaráis esta información del TDM en Sime, aparece en la propia plataforma. Esto nos lo va a enseñar ahora Klim en un ratito, pero que os quede muy claro, ¿no? Sime como plataforma de gestión de metadatos y Signal como altavoz, como infraestructura, como lugar de visibilizar tanto para humanos como para máquinas toda esta información. Realmente, con esto también no voy a explicar mucho porque es algo técnico y también Climi nos lo va a explicar. Realmente existen un montón de tecnologías y, como veis, de siglas y opciones y canales que van a permitir que desde Signal y los propios EDMs puedan comunicar a estas inteligencias, a estas empresas, a estas plataformas, vuestra decisión de opción de declarar, perdón, de permitir y no permitir licenciamiento y todo ello. Realmente, y con esto acabo, hay un montón de palabras, nosotros hemos ido aprendiendo también mucho, por eso también os lo queremos enseñar, pero esperamos que con estos cantidad de conceptos que estáis viendo en pantalla, más todo el glosario para que lo quiera, pues vayáis entendiendo un poco pues toda esta, digamos, inauguración, digamos, de un nuevo formato de difusión. Y al ser un nuevo formato de difusión, pues todos tenéis que estar muy atentos y también transmitir vuestra política editorial. Y nada, con esto acabo mi parte, ¿vale? Y te voy a dar el paso, Alma. Gracias, Alberto. Bueno, pues en resumen, lo que Alberto nos indica y que nos va quedando cada vez más claro, pues hay tres cosas que una editorial puede hacer o decir sobre sus libros realmente en este momento. Para en cuanto a la IA y al permiso que al entrenamiento va dando, los licenciamientos, es sí, no, o bueno, hablemos con quienes gestionan todo este tipo de licencias. Y para el tema jurídico y para todos los detalles de qué sostiene esta declaración, este TDM, tenemos justamente a Freddy. Freddy va a llevar este bloque y bueno, buenos días, Freddy, ¿cómo estás? Alma, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto saludarlos a todos. Tenemos 72 personas. Qué gusto porque además son unos perfiles geniales. Estoy viendo ahí de varios países y grandes perfiles. Gracias por conectarse. Efectivamente, y como decía un poco Alberto, esto es una cosa que es nueva para todos estamos teniendo que aprender muy, muy rápido, va muy rápido. Y recientemente el Banco Mundial sacó un reporte bastante interesante que de pronto podrían revisar. De ese reporte, que hay muchas cosas interesantes, yo solo quería iniciar con esta cifra. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando estamos hablando de casos de corrupción, por ejemplo, en nuestros países, dicen, no, es que este gobierno se gastó tanto dinero comprando cobijas o en un viaje. Y cuando hablamos de cifras grandes, es difícil realmente dimensionar cuánto es mucho dinero. Ahí uno empieza a perder un poco este seguimiento. Pero bueno, entonces el Banco Mundial nos está diciendo que en el 2026 se tiene un estimado de inversión solo en los Estados Unidos de 750.000 millones de dólares en infraestructura para inteligencia artificial. Esto es muchísimo dinero, como para que hagamos la escala, porque yo con todas estas cifras me estoy perdiendo bastante. En general, esto supera el Producto Interno Bruto de varios países de América Latina. O sea, todo el presupuesto que tenemos en nuestros países podría un país destinarlo solo a la inteligencia artificial. ¿Y cómo está jugando o cómo está rotando este dinero en Estados Unidos? Siguiente, por favor. Si ustedes ven, se está generando un ecosistema de favores entre las diferentes compañías del ecosistema tecnológico en los países. Entonces, Amazon le invierte 50.000 millones de dólares a OpenAI, pero OpenAI a su vez se compromete a contratar los centros de datos de Amazon con un contrato también muy, muy, muy grande. Nvidia entonces le invierte 130.000 millones a OpenAI, pero OpenAI es quien le va a comprar los chips a Nvidia. Nvidia invierte en SB Energy, que es de SoftBank, pero a su vez entonces SB Energy es quien les va a proveer los servicios de energía a todas estas. SoftBank directamente está invirtiendo a algunas. SoftBank es simplemente un inversor, pero normalmente la inversión va atada a que algunas de sus otras empresas donde tiene inversiones, como por ejemplo SB Energy,
sea la que les provee estos servicios a la misma tecnológica. Entonces esto es un círculo virtuoso, llamémoslo entre comillas, en el que la plata está girando, todos están pagando con el mismo cheque. Tú me das mi cheque, me estás dando 50.000 millones, yo después te pago con este mismo cheque y la plata está girando entre todos. Amazon también le invirtió a Anthropic 13.000 millones de dólares, pero Amazon va a ser el proveedor de centros de datos y también de unos muy específicos de algunos chips. Google tiene sus propios chips, Google invierte 70.000 millones en Anthropic, pero eso le pone sus centros de datos. Microsoft invirtió muchísimo en OpenAI, pero también todos los servicios en la nube de Microsoft están ahora al servicio de OpenAI. A su vez, ellos les prestan otros servicios. Oracle también acá es un jugador súper importante. Acá no estoy incluyendo Meta ni todos. Este es solo un ejemplo de cómo es este ecosistema de favores. Si ustedes ven, esto está funcionando hasta lo que se ve bien. Algunos dicen que esto es una burbuja que va a estallar en cualquier momento, pero lo que está ocurriendo es que todos se están pasando plata a los diferentes servicios de lo que se considera importante. Lo que no está en este círculo virtuoso y por eso deja de ser virtuoso son los libros. Por eso todos los libros los dejé aparte. Los contenidos no están acá. ¿Y por qué los contenidos no se están incluyendo? Siguiente, por favor. El CEO de NVIDIA entonces nos dijo, mire, el ecosistema de inteligencia artificial tiene 5 capas fundamentales. Esto es lo importante para Jensen Huang, que es digamos que el que tiene esta compañía tan exitosa que hace los chips para hacer posible todo este ecosistema de inteligencia artificial. Y él dijo, mire, lo importante es la infraestructura energética, que ahorita estamos teniendo muchos inconvenientes, necesaria para operar los centros de datos porque consumen muchísima información. Por eso incluso se está diciendo mucha energía, se está diciendo que quieren crear centros de datos es en la luna porque el enfriamiento va a ser más sencillo. China los está poniendo en el mar. Este es un punto crucial. En la siguiente capa está el diseño de semiconductores y computación cuántica, que realmente acá es donde NVIDIA está, digamos que tiene la prelación en el mercado, es la que le provee a la mayoría de los jugadores. Es fundamental y ahí América Latina no compite porque se dice simplemente que el diseño de semiconductores, una diferencia de 6 meses en desarrollo ya es abismal. Entonces, para que un jugador entre nuevo a este campo es casi imposible. Después vienen los data centers, las plataformas escalables que soportan el entrenamiento y el despliegue de modelos. Esto es unos centros o servidores gigantes. Después vienen las empresas que están desarrollando los modelos fundacionales de inteligencia artificial. Y en la última capa, en la que digamos que América Latina es mucho más competitiva, es en la integración comercial. Ya tenemos el modelo de fundacional, tenemos distintos modelos gigantes que todos conocemos. ¿Cómo vamos a hacer eso e implementarlo directamente a las industrias? Si ustedes ven en estas 5 capas, no se incluyó lo más importante que en la anterior tampoco estaba y son los contenidos. Entonces, en las 5 capas fundamentales del ecosistema de inteligencia artificial, algo tan básico como los contenidos no se está contemplando. Eso se ha dejado un poco de lado. Y históricamente en América Latina y en el mundo se ha dejado de lado los contenidos. No sé si algunos alcanzarán a recordar cuando empezaron en los colegios con el proyecto One Laptop per Child y algunos países empezaron a decir, oiga, es importante que los niños empiecen a tener tablets en el salón. Se hicieron en algunos países la inversión gigante en tablets, en los dispositivos y después se vinieron a preguntar qué meterles a los dispositivos. Yo incluso alcancé a ir a algunos colegios en los que los tablets estaban encerrados con candado, los niños no los podían usar porque los tablets no tenían contenidos, pero si los niños dañaban el tablet, después eso implicaba una sanción disciplinaria para el docente. Entonces hubo una inversión gigante en infraestructura tecnológica sin lo importante que son los contenidos. Siempre los contenidos van a pasar a un segundo plano y eso es un error gigante que en este momento se están dando cuenta que cometieron y están intentando ajustar. Entonces, el tener el ecosistema de inteligencia artificial tan claro, sin haber incluido a los contenidos, a las obras literarias, artísticas y científicas, que son las que realmente hacen viable un modelo, porque recordemos que la inteligencia artificial existe hace muchísimos años, pero realmente fue viable hacerla cuando tuvimos el diseño de semiconductores, nos dio la capacidad de procesamiento
y cuando tuvimos internet y tuvimos los suficientes datos para entrenamiento. Nos quedamos en las grandes inversiones, en el diseño de semiconductores, en la producción de chips, y no estamos invirtiendo en la producción o en el entrenamiento o en el uso de contenidos protegidos por derecho de autor. Eso o esa exclusión, ¿qué efectos ha tenido? Siguiente, por favor. El primero, y que no voy a ahondar acá porque sé que todas y todos los que estamos acá conectados lo conocemos, y es que se dice que cerca del 75% de los datos de los de entrenamiento de las tecnologías de frontera de estas inteligencias artificiales fundacionales se hizo en inglés. Y eso, por supuesto, tiene un sesgo lingüístico, una pérdida de diversidad cultural gigante que tiene resultados visibles en las respuestas de las mismas inteligencias artificiales y que todos hemos comprobado. No obstante eso, ya se está viendo como un error afortunadamente y esto abre una oportunidad importante para el sector editorial del sector científico de América Latina porque dicen, oiga, esto se nos quedó por fuera, el español es supremamente valioso y debemos tenerlo. No lo incluimos al comienzo, quizás por inversión, pero en este momento es importante incluirlo. Eso abre una gran oportunidad para el sector. La siguiente, por favor. El segundo efecto, que es muy grave, es la ruptura de la lógica general del sistema de protección de derecho de autor en el mundo. Nosotros teníamos el convenio de Berna y con esto, por tratados internacionales y legislaciones nacionales, empezamos a unificar la forma en la que protegíamos o la forma en la que regulábamos la interacción entre los productores de contenidos y las personas que los consumen. Cómo circulaba una obra, bien fuera de forma gratuita o por un pago. Y ese estándar internacional se mantuvo muchos años hasta este momento en el que se rompió la lógica. Uno de los principios fundamentales del derecho de autor en el mundo y que todas lo conocen es el principio de autorización previa. Yo solo puedo usar un contenido si cuento con la autorización previa del titular de derechos. Es decir, yo no puedo coger una canción de un compositor, sincronizarla con mi película y después decir, oiga, use esta canción, si no les gusta, vengan y me cobran. Yo no puedo publicar un libro, hacer una traducción, ver si efectivamente la traducción funciona o no en mi mercado y después decir, vengan y ahora sí les voy a pagar. Siempre necesito autorización previa. El entrenamiento inteligente de inteligencia artificial invirtió esta lógica clásica del derecho de autor, erosionó por completo el principio de autorización previa que sostenía todo el sistema. Hasta este momento no había ocurrido. Siguiente, por favor. Si ustedes piensan, el copyleft que digamos que se pensó en algún momento como la antítesis al copyright, pero realmente el copyleft simplemente era un modelo de difusión de contenidos amplio, enmarcado en las reglas de autorización previa del derecho de autor mundial. Entonces yo podía escoger, mi editorial puede tener una política de open access y elegir algunos contenidos que van a circular de forma gratuita, amplia y muy rápido porque necesito es una pronta citación y difusión de la información científica. En ese momento, yo lo que estoy haciendo al elegir una licencia Creative Commons es decirle a la gente, a los internautas, a los lectores, a la industria, a los que puedan implementar esta información científica, es decirle, mire, yo, editorial, que soy la titular de derechos de autor, estoy eligiendo ponérsela a usted al servicio de forma gratuita en un repositorio gratuito, en una plataforma, en una revista indexada o lo que yo elija. Pero si ustedes ven, el copyleft me permitía elegir. En este momento, una editorial universitaria puede decir, yo voy a escoger unos contenidos que se van a difundir bajo una licencia Creative Commons y adicionalmente elijo cuál. Yo quiero una licencia que permita hacer cualquier cosa siempre y cuando me citen. O yo puedo escoger una licencia Creative Commons que diga, pueden hacer lo que quieran con el contenido, incluso adaptarlo, traducirlo, pero siempre y cuando no tengan ánimo de lucro. O escoger dentro de este menú a la carta que me da las licencias Creative Commons. Pero siempre la decisión la tuvo el titular de derechos. De manera que si yo como editorial tengo un contenido que puede ser utilizado para una patente, puedo frenar un poco la publicación bajo Creative Commons,
porque hay otra unidad dentro de la universidad interesada en la explotación de esa información científica y yo puedo empezar a seleccionar. Siguiente. Seguramente han escuchado el acuerdo de Anthropic en el que esta empresa, la desarrolladora de cloud, se compromete a pagar 1.500 millones de dólares a los titulares de derechos de autor de estos 500.000 títulos aproximadamente que se usaron para el entrenamiento. Este deal en general no fue tan bueno porque demostró dos cosas. Lo primero, que el principio de autorización previa no le funciona a las grandes empresas. Ellas lo que hacen es, yo voy a coger los contenidos sin preguntar, voy a entrenar y si después tengo un producto supremamente rentable como resultó Cloud, ahí sí entro a negociar. Entonces invierte la lógica. Primero voy a usarla y si sí me sirve, te voy a pagar. Y lo segundo es que en este caso en particular el acuerdo se reguló o se centró solo en las obras a las que hubo un acceso ilegal. Ellos accedieron de forma ilegal a unos contenidos por piratería y solo por esos contenidos tuvieron que pagar los 1.500 millones de dólares a modo de compensación. Para todos los contenidos a los que accedieron de forma legal, bien porque habían comprado el contenido o un acceso a una base de datos, en esos casos no se pagó y se dijo que podía entrar en el fair use y eso abre un boquete gigante. Entonces, con esta lógica, ¿dónde estamos parados a nivel mundial? Siguiente, por favor. En la Unión Europea, entonces, se adoptó una limitación excepcional al derecho de autor que dice que cualquier persona con ánimo de lucro, con ánimo comercial, puede tomar los contenidos para hacer entrenamiento de inteligencia artificial o procesos de minería de datos. ¿Por qué fue tan amplia esta limitación? Porque cuando se empezó a negociar esta limitación no existían los modelos masivos de lenguaje, no existía un chat GPT. Entonces no se concibió el impacto que iba a tener esta limitación. ¿Cuál es el problema de esto? Se pensó inicialmente para la investigación científica dentro de los procesos de minería de datos y era valiosísimo. Pero lo que hizo fue darle la oportunidad a aquellos que tienen ánimo comercial de usar los contenidos como quieran. Entonces, esa limitación en la Unión Europea lo que hizo fue invertir la lógica del derecho de autor, como les decía. Ya no tengo que pedir permiso, es al revés. Por defecto, cualquiera puede usar los contenidos en el proceso de entrenamiento sin informar, sin tener que decirle nada al titular. Yo simplemente saco un bot de web scraping que va a jalar los contenidos, los va a catalogar en un dataset como yo determine y entreno mi inteligencia artificial sin contarle a nadie. La directiva europea entonces invirtió y dijo, mire, cualquiera los va a usar a menos que el titular de derechos diga que no quiere. Y el decir que no quiere va a ser el objeto ahorita, digamos que de esta sesión, porque no es nada sencillo decir no quiero. O lo que llaman en la directiva el opt-out TDM, es decir, déjenme por fuera de estos procesos de entrenamiento, implica un desarrollo tecnológico que no es sencillo y no cualquier titular lo tiene a la mano, a menos de que pues cuente con nosotros o con algún proveedor. En América Latina tenemos la regla general y es que para usar un contenido para entrenamiento de inteligencia artificial se requiere autorización previa. ¿Cuál es el principal inconveniente? Que la legislación de América Latina no es tenida en cuenta por las empresas que están desarrollando estas tecnologías. Porque la Unión Europea tiene un gancho. Ella dice, mire, o siguen mis reglas o no pueden explotar su inteligencia artificial en mi territorio. Y es un mercado muy relevante. Algunos países de América Latina, por desgracia, no somos ese mercado relevante. Entonces, pasó en algún momento con Airbnb que le dijeron, lo regulamos, lo vamos a regular y Airbnb dijo, pues me voy. Prefiero no tener este antecedente de regulación, prefiero irme y entonces dijeron, no, no lo regulamos, porque no somos un mercado tan relevante. Entonces, usualmente, lo que ocurre en estos procesos es que se aplica la legislación del domicilio donde están estas empresas, bien sea Estados Unidos o la Unión Europea, o los territorios relevantes donde se explotan estas inteligencias artificiales, que será la Unión Europea, Estados Unidos o mercados un poco más grandes. Entonces, en América Latina, legalmente podríamos decir que estamos cubiertos, pero igual puede que esa legislación no se tome en cuenta en los grandes tribunales y por otra parte, es importante tener también tecnológicamente atada a la obra este mensaje del editor diciendo, no quiero que usen mi contenido. ¿Por qué?
porque como esto es automático y una empresa americana, saca un bot de web scraping, ellos simplemente van a decir, oiga, lo tomé sin permiso, pero es que mi robot no se dio cuenta que era un contenido latinoamericano y fue en el proceso tecnológico cometimos el error. Entonces es importante tenerlo también. Y en Estados Unidos tenemos el Fair Use en el que se dice, se pueden usar todos estos contenidos porque en principio no estorban o no afectan la normal explotación de la obra. Ahí lo que se está diciendo en general es, mire, ya tenemos un modelo de licenciamiento, de autorización de estos contenidos, de manera que el tomarlos sin autorización previa sí va a implicar una afectación a la explotación normal de las obras. Siguiente, por favor. ¿Y cuál es el efecto? El tercer efecto, y es el más grave, y es que estamos perdiendo la posibilidad de consumir los contenidos de forma directa. Entonces estamos teniendo un intermediario. Por lo menos en derecho a mí me pasó, nosotros hablábamos mucho de la pirámide de Kelsen y es uno de los digamos, filósofos en derecho que todos usamos, todos citamos y jamás lo leímos porque estaba en inglés. Ahora el filtro no es el idioma, es mucho más grande y es que estamos perdiendo esta posibilidad de que el contenido llegue directamente a nuestros lectores y siempre va a tener este filtro. Siguiente, por favor. Dentro del informe que les mencionaba del Banco Mundial, al ver en qué se está usando mucho más la inteligencia artificial, se ve que el principal uso es la búsqueda de información y la síntesis o el resumen de esa información. Es lo que más se está usando. Entonces nosotros le estamos llegando con nuestros contenidos a nuestros lectores a través de un intermediario que interpreta ese contenido. Y eso puede representar un problema gigante. Por un lado, como algunos ya han visto las noticias, se están destruyendo los libros antiguos y estamos perdiendo la posibilidad de consumir ese contenido de forma directa. Ahora tenemos que consumirlo a través del filtro de la lupa de una inteligencia artificial. Y también, entonces, estamos perdiendo la posibilidad de una cita correcta del contenido y de la información científica. Siguiente, por favor. Entonces, ahí nos tenemos que preguntar si la IA realmente está optimizando los postulados de la ciencia abierta. Porque si sí, entonces podríamos decir no hagamos nada y dejemos que los usen. Pero la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer, siguiente por favor, es que la Declaración de Budapest del 2002 regulaba principalmente el por qué necesitamos una amplia circulación de la información científica, qué tipo de información debe circular y para quiénes son los beneficiarios. No se centró en el cómo porque ahí ya teníamos las licencias Creative Commons que nos solucionaban el asunto. Que como bien mencionó Alberto, las licencias Creative Commons no entran a regular el uso para entrenamiento de inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Entonces, en el cómo, en qué nos debemos centrar, es que nosotros, si tenemos una política de acceso abierto, está bien que la obra entre a alimentar la inteligencia artificial porque esa va a ser la que le va a dar una mayor difusión. Pero tenemos que regular el cómo se está haciendo de manera que esa obra se integre dentro de una infraestructura de metadatos íntegros, normalizados y verificables. Eso va a favorecer que la identificación precisa del contenido, que se preserve su contexto y promueva una atribución adecuada en las respuestas que nos va a dar un ChatGPT, un Cloud, un Perplexity o el que sea, o cualquier modelo masivo de lenguaje. Entonces, el simple hecho de dejar los contenidos libres en Internet en un repositorio gratuito para que sean tomados por un bot no me va a cumplir los postulados que tenemos de ciencia abierta. Necesitamos garantizar que esos contenidos sí están alimentando la inteligencia artificial con una infraestructura de metadatos suficiente. Y actualmente, tanto la Directiva Europea como la legislación de América Latina, y estamos esperando que también en Estados Unidos, me permite a mí como titular controlar ese contenido, decir, sí, voy a participar, pero con ciertas condiciones, que no estemos bajo la regla de él, que se valga lo que sea y que todos puedan hacer lo que deseen. Me pasé unos minutitos, Alma, por favor, discúlpame. No, muchas gracias, Freddy. Al contrario, bueno, Freddy nos explica toda esta parte teórica muy importante y también nos da el paso a que nos respondamos cómo lo hacemos en la práctica, cubiertos con todo el tema jurídico y qué herramienta, a través de qué plataforma podemos ir construyendo todo esto desde nuestras editoriales, desde las editoriales que ustedes representan,
Pues bueno, en la práctica para eso tenemos ahora una sesión, una demostración en vivo, en la que queremos explicar en CIME, bueno, no voy a spoilear lo que Clim iba a presentar, pero bueno, mejor te doy paso para que en CIME nos muestres y técnicamente nos digas cómo se incrusta ISCC y todo ello. Adelante, Climi, buenos días. Buenos días a todos, así es, Alma, muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a ustedes por el tiempo esta mañana y en especial a la editorial que nos acompaña hoy, porque esto se construyó pensando en ustedes. Soy Clemen Flores, hago parte del equipo de desarrollo de Signal y de Siemens. Vengo del lado técnico, pero les prometo que no les voy a mostrar línea de código ni una consola. Hoy vamos a ver exactamente lo que hace un editor dentro de la cuenta de Siemens. Actualmente hemos establecido este aviso, este mensaje para que cuando una editorial pueda declarar el uso del TDM masivamente, puede hacerlo mediante un solo clic. Y aquí se declara tanto para las fichas como para los archivos. Esto en primera instancia. Pero quisiera enfocarme qué pasa debajo o qué pasa detrás cuando se aplica a una ficha nueva o el mismo proceso que se hace masivamente. Quisiera demostrar en esta siguiente imagen que estoy mostrando debajo de la cubierta. Existe un botón que dice condición de uso TDM no declarada, ¿cierto? Entonces allí al aplicar o al pulsar clic sobre esa acción, sobre ese botón, como nos explicaba Alberto, existen dos condiciones, existen dos opciones donde podemos como no permitido, es decir, el TDM de uso no para uso no declarado y permitido, claro, claro está. Entonces, lo hacemos en lo más sencillo, lo más breve posible, para que el editor no tenga que, para que el usuario de esta cuenta no tenga que pensar que van a haber más clics, más cosas que hacer. No va a ser así. ¿Está bien? Entonces, en esta ficha vamos a sellar o vamos a reservar a declarar el uso no permitido. Con un solo clic muestra el mensaje de confirmación. Hasta aquí todo bien, pero algo aquí importante. ¿Qué pasó aquí debajo? ¿Qué pasó debajo de ese clip? Para eso quisiera mostrar en la siguiente lámina esta imagen. Como todos pueden ver en la parte derecha, se puede ver como la información que ve el humano, del PDF, del iPad, o en caso tal de que sea un audiolibro, pues escucharlo normalmente. Podemos ver pues la información de la obra que aquí no se efectuó ni un punto ni una coma. ¿Cierto? Entonces, del lado izquierdo podemos ver qué se embebe, qué se incrusta debajo dentro de esa ficha, dentro de ese PDF. Entonces, como podemos ver, en primer caso, en primer parte o en primer paso podemos evidenciar o podemos decir que aquí la reserva estándar se ha embebido. Es decir, según el consorcio que define el estándar abiertos de la web mediante el protocolo TDM. Es decir, un metadata que se identifica para la máquina, para las IAs, la reserva. Como podemos ver aquí en el punto 2, TDM Reservation y TDM Police. Entonces, esto es lo que la máquina, lo que la IA se va a encontrar en primera parte, en el primer escaneo de esa metadata o de ese archivo. Entonces, en segundo, nosotros generamos un código ISCC, que esta es la huella digital que viaja en esa metadata o en ese archivo. Aquí nosotros le llamamos el metacode. Entonces, esta metacode, teniendo esto sobre la mesa, el punto 1, el punto 2, el ISCC y el TDM, ya podemos componer un hash criptográfico, que ese es el que enviamos al sellado de tiempo. Es decir, ya en esta fecha, en este tiempo y en esta hora, en este minuto y en este segundo, eh, queda firmado, queda sellado, queda declarado que esta obra pertenece al editor Virtexto, por ejemplo. Entonces, en 4 pasos podemos decir que en ese clic que se da por allá desde la vista, queda
sellado en tiempo bajo el estándar RFC 3161. Correcto, pero aquí hay algo muy claro o que quiero especificar, que quiero aclarar. Aquí solamente sellamos la metadata, es decir, el login que va a viajar, que se va a exponer, que se va a explicar o que se va a compartir a otras entidades. Entonces, aquí hay un punto muy claro. Aquí sellamos la metadata en el tiempo preciso, en un tiempo, en una fecha determinada. Ahora, importante, quisiera retomar a la ficha donde podemos ahora sellar como tal el archivo, que es lo más prioritario, lo más urgente, lo más importante. En el apartado de recursos de apoyo, podemos cargar un PDF, un iPad, lo que deseamos cargar, un PDF, un iPad o un audio. En este caso voy a cargar un iPad. Una vez cargado aquí, importante, esa declaración se aplicará solamente a los dos tipos de recursos, cuando es contenido completo o cuando es acceso abierto. Entonces, cuando es contenido completo, aquí se mostrará, por debajo, al dar guardar, se embebe, se incrusta todo este proceso de generación del código ISC y del TM Reservation. Esto con el fin de poder garantizar de que ese iPad o ese PDF o ese audiolibro va a viajar por toda la red con un sello en el tiempo, con una huella digital que ya está declarada, que está reservada para que no se pueda utilizar como entrenamiento para la IA. Está bien, una vez ya ha sido cargado, ya ha sido sellado, de inmediatamente se muestra el mensaje, el logo de Signal, que ya fue sellado, que ya tiene embebido y fue sellado ese archivo. Entonces, en unos cuantos pasos, no podemos decir que el sello del tiempo no implica más que un esfuerzo o algo que se reestructure. No, solamente quisimos hacerlo de esta forma para ayudar, para que el editor se sienta seguro de lo que está, del clic que está dando. Entonces quisiera mostrar ahora dónde se ve esa información, dónde se ve esa data o ese código embebido o ese sello que fue impregnado. Entonces, para eso tenemos Signal, que en el webinar pasado habíamos mostrado sobre ellos. Entonces, aquí podemos consultar la ficha o la obra o esa publicación. Y aquí en el apartado de sello integridad podemos ver cómo está, en qué fecha, qué día, qué hora, qué minuto fue sellado, fue declarado y el código ISC que lo respalda, la huella digital que lo respalda. Entonces, quisiera darle el paso al compañero Freddy, pero antes diciendo de que tenemos la estructura, las herramientas para con el fin de que el editor tenga seguridad de que al reservar la obra, la publicación, se sienta seguro de que esa huella digital va a viajar por toda la red donde viaje ese PDF o ese iPad o el audiolibro. Gracias. Gracias, Climi. Muchas gracias por tu intervención. Aquí nos hacen preguntas. Ahora en la sesión, en el bloque para responderlas, las iremos clarificando. Freddy nos va a informar, pues bueno, ya entendimos la parte técnica o bueno, alcanzamos a escuchar la parte técnica. Por supuesto que esto va a desatar ya en la práctica muchas preguntas para las cuales estaremos, por supuesto, a su servicio. Y bueno, puntualizar que Signal, como primera plataforma que en Iberoamérica empieza a darle este sustento a las editoriales, pues bueno, tengan esa seguridad técnica, tengan la seguridad también en cuanto a derechos de autor que con Freddy estamos blindando. Pues bueno, ahora vamos a ver cómo ya protegido un contenido, bueno, no protegido, ya declarado un contenido, lo pueden convertir en una licencia. Quizás habrá contenidos que ustedes determinen, deseo asignarles TDM1, TDM3, aquellos que ustedes quieren convertir en una licencia, en una oportunidad de negocio, en los que quieren estar, bueno, además de como negocio, que quieren que esos contenidos tengan trazabilidad desde su origen, que es en su editorial,
Ahora vamos a ver cómo esto puede ser posible en la práctica. Entonces, bueno, Freddy, adelante. Alma, muchísimas gracias. Sí, tienes razón, porque en el chat hay una pregunta bastante, más que una pregunta, es un contraargumento bastante interesante, que por supuesto no podemos pasar. Pero antes de entrar en esa pregunta que nos va a dar un debate bastante importante, la siguiente, por favor, les quería mencionar un poco qué pasa con la página legal. Porque en algunos casos hemos visto que las editoriales están poniendo en su página legal simplemente un mensaje diciendo, mire, mi contenido no puede ser utilizado dentro de procesos de minería de datos o entrenamiento de inteligencia artificial. De acuerdo a lo que exige la Unión Europea dentro de su directiva, también incluso de acuerdo a la legislación en Estados Unidos, la página legal no funciona y no sirve para nada. ¿Por qué? Porque como les decía, la lógica del derecho de autor cambió. Entonces antes, incluso si yo publicaba un libro sin página legal, se entendía que ninguna persona podría reproducir ese libro o subirlo a internet o adaptarlo o traducirlo por la lógica del o el principio de autorización previa. Como esa lógica en relación con el entrenamiento de inteligencia artificial cambió, entonces ahora el decir expresamente que no se puede, pues cobra un valor mucho más importante y la página legal no es suficiente. ¿Por qué no lo es? Porque como todos sabemos, estos son procesos automatizados donde no pasan por humanos y las inteligencias artificiales y los bots de web scraping no leen el contenido. Una inteligencia artificial convierte el contenido en probabilidad estadística en unos y ceros y la página legal con esta notita que dice que no se puede usar no va a ser interpretada así por la máquina y por consiguiente va a entrar legítimamente a ser parte de un dataset, de una base de datos para entrenamiento. Entonces, si un titular de derechos, si una editorial desea que su contenido no haga parte de un entrenamiento sin su control o bajo sus condiciones, tendrá que incluir todas las, digamos, las alertas que sí lee una máquina, que es lo que nos estaban explicando hace un segundo con todos los tecnicismos que por supuesto yo no voy a entrar ahí. Climi es el experto, porque necesariamente la directiva dice, usted puede decir que no quiere, pero tiene que garantizar, y ahí la carga se la está poniendo el titular, usted tiene que garantizar que la máquina entienda que su contenido no puede ser utilizado de forma gratuita y sin autorización previa. Esta es una carga gigante que se le puso a los titulares. Por eso, Signal es la primer plataforma iberoamericana con el suficiente soporte tecnológico que permite hacerlo. Si yo me limito a ponerlo en la página legal, no estoy haciendo nada. Es lo mismo que no decir nada porque lo van a leer los humanos, pero realmente los humanos no son los que están haciendo este proceso de entrenamiento. Yo cerraba, digamos, mi intervención hablando de la importancia de controlar cómo el contenido está siendo alimentado para el entrenamiento. Por dos razones, porque hay distintos tipos de contenido. Puede que mi contenido tenga un ánimo comercial y entonces en ese caso yo puedo decir, bueno, la inteligencia artificial vale muchísimo, genera muchos rendimientos y por consiguiente yo quiero que me den un pedazo de eso y está completamente, es digamos que lo esencial, que se retribuya al proveedor del contenido. Entonces yo puedo decir, no pueden usarlo de forma gratuita, me van a licenciar. O puede que yo tenga un contenido bajo una licencia Creative Commons porque está enmarcado en una política de Open Access y en ese caso, yo también diga, oiga, yo sí estoy de acuerdo en que haga parte de la inteligencia artificial, no necesariamente estoy interesado en la retribución, pero sí quiero garantizar que ese contenido se consuma de forma adecuada para que en las respuestas usted me esté citando de forma adecuada. Y ahí está el contraargumento del chat que es muy bueno y es, oiga, pero es que las inteligencias artificiales pueden hacer eso. Sí. ¿Cuál es el inconveniente? Lo tuvimos en algún momento hace unos años acá en Colombia. Estábamos creando un repositorio gratuito y dijimos, mire, ¿por qué no cogemos un bot que se jale de todos los repositorios gratuitos de las universidades las tesis de grado? Y efectivamente lo empezamos a jalar y cuando empezamos a hacer algunas pruebas de qué contenidos llegaron, nos dimos cuenta que había un error con la metadata. ¿Por qué? Porque el bot llegaba, por ejemplo, al repositorio gratuito de la Universidad Distrital.
encontraba una tesis. El metadato detrás de la tesis decía, esto es un repositorio gratuito, es open, entonces lo puedo tomar. Cuando revisábamos la base de datos de esa universidad, realmente tenía una licencia de uso que había firmado un estudiante en el que autorizaba a la universidad y solo a la universidad a incluirlo en un repositorio gratuito. No tenía una licencia Creative Commons, pero el bot de web scraping simplemente leyó open en la metadata y lo cogió. Entonces, a este contraargumento, ¿la inteligencia artificial podría hacer este proceso muy bien hecho? Sí. ¿Tienen la obligación de hacerlo? No, porque la directiva europea dijo usted puede coger un contenido sin autorización previa ni pago de regalías. Entonces, el hacer la declaración de no quiero que hagan entrenamiento sin mí, digamos, en las condiciones en las que yo quiero, permite que ese contenido sea extraído o bien de mi repositorio junto con toda su metadata o de cualquier otra base de datos de un usuario que simplemente descargó la obra bajo licencia Creative Commons y la subió allá y se subió ese contenido, entró a alimentar un dataset sin la metadata necesaria. Entonces, ahí lo estaríamos dejando un poco al azar. Entonces, a tu pregunta, perdón que no te respondo con nombre, pero de la coordinación editorial de la UCDC, simplemente es posible, tienes toda la razón, no se puede garantizar si no hacemos la declaración y puede que ocurra, puede que no, lo dejaríamos un poco al azar. La siguiente, por favor. Entonces, teniendo claro que la página legal no es suficiente, que necesitamos un soporte tecnológico que sí sea legible por la inteligencia artificial, que es lo que Climi ahorita nos explicaba. En ese caso, nosotros, una vez hacemos la declaración, se abre la ventana para hacer el licenciamiento voluntario. Entonces, acá debemos tener presente que el hacer la declaración de no se puede usar en procesos de entrenamiento no necesariamente implica que nunca estaremos en la inteligencia artificial. Lo único que estamos diciendo es, oiga, no se puede hacer libre, de pronto sin metadata o sin pago, si yo estoy interesado en el pago, vamos a hacerlo. Sí vamos a ser parte de la inteligencia artificial del proceso de entrenamiento, solo que lo vamos a hacer bajo ciertas condiciones que las vamos a definir junto con la editorial. Entonces, en ese caso, vamos al siguiente paso, que también va a proveer hipertexto, que tiene toda la infraestructura en esta plataforma iberoamericana en la que creamos el dataset estructurado con la metadata en las condiciones que la editorial elija y ahí sí vamos a ir a la empresa de tecnología que ya nos están buscando para decirles, puedes usar estos contenidos que fueron clasificados bajo esta lógica y los vas a usar en estas condiciones. No robo más tiempo, Alma, yo siempre me alargo, discúlpame. Muchas gracias, Freddy. No, al contrario. Bueno, tenemos 8 minutos. En estos 8 minutos queremos ir cerrando. ¿Cómo puede participar una editorial? Queremos darles las informaciones. Adelante, por favor, Alberto, la siguiente. Ahí, muy bien. Los niveles y como escalera, bueno, como lo hemos planteado, hay algo en lo que queremos ser muy reiterativos. Declarar no tiene ningún costo a través de CIME y por supuesto Signal, que ya está disponible, ha estado disponible desde ya varias semanas al público. No tiene ningún costo desde la cuenta, todo tipo de cuenta puede declarar y tampoco lo va a tener. Entonces, bueno, el tema de metadata estarán cubiertos como lo hemos expuesto con la parte de protección esencial. Tenemos un nivel que es protección avanzada, en donde, bueno, además de la protección que está garantizada en cualquier tipo de cuenta en CIME, que es la herramienta para que lleguen a Signal, añade exportación, otras herramientas que ya algunos usuarios utilizan, que es ONIX, la exportación en formato ONIX, para OAI-PMH, repositorios e integraciones, y tenemos la protección completa. En ella, pues bueno, se añade el sellado del archivo digital, que es parte de lo que Climi nos exponía, un archivo PDF, un EPUB o un MP3 para el caso de los audiolibros, se puede también sellar ya con la protección completa y este tipo de protección viaja con el metadato donde vaya el archivo. Esto es para cómo pueden participar. Igual cualquier duda tienen aquí el correo en el chat. Vamos a dar paso a las preguntas para que nos alcance a responder las mayor que podamos. Freddy nos hizo el favor de ya responder la primera y tenemos aquí una de Nicolás Mejía. Bueno, una y de énfasis sobre ella. Entonces voy a leerla y bueno, por favor, el equipo quien guste responderla, aquí estamos. Pueden hacer énfasis en libros de acceso abierto y si Creative Commons
ha hecho algún licenciamiento específico para que cualquier parte que tenga que ver con derechos patrimoniales pueda pronunciarse sobre el permiso de uso para IA y entrenamientos? ¿O será que toca hacerlo en el LLM Text y en el Robot Text? Entonces aquí, pues bueno, intervienen dos variables, lo que expuso Alberto y Freddy reforzó para el tema de Creative Commons y también la parte técnica de los metadatos que con Climi revisamos. Entonces, no sé si Alberto nos quieras comentar o Freddy. Alberto, bueno, yo solo diría que en general las licencias Creative Commons estaban pensados con otra lógica, no necesariamente para el entrenamiento de inteligencia artificial y hasta ahora lo que dijo la fundación es que no van a actualizar sus licencias. Así que nos manejaremos de acuerdo a la lógica actual de ellas. Es decir, si yo tengo un contenido bajo una licencia Creative Commons de atribución que permite hacer lo que uno quiera siempre y cuando de los créditos, eso quiere decir que ese contenido puede ser jalado al entrenamiento de una inteligencia artificial y realmente la atribución dependerá de la metadata que iba atada a ese contenido o no, si está bien estructurada o no. Pero si tengo una licencia Creative Commons que dice no comercial, por ejemplo, entonces en principio se pensaría que el bot no puede coger este contenido para usarlo en América Latina. Pero en Europa, como sacaron una directiva diciendo que hay una limitación y excepción que lo permite, incluso la licencia Creative Commons no comercial va a permitir que ese contenido sea jalado para hacer parte de un dataset que llegará a entrenar una inteligencia artificial en los términos, como les digo, un poco opacos, porque este entrenamiento siempre va a ser bastante opaco. No sé, Alberto, si respondí bien, regáñame. No, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que eso es lo que estábamos diciendo y lo que he dicho antes, ¿no? El Creative Commons, si no está, lo recomendamos que se ponga y evidentemente el TDM es el que va a reforzar porque realmente no es que sean complementarios. Uno está para una cosa, otro está para la otra y los dos no restan uno al otro. Lo que sí que pienso es que, cogiendo la segunda parte de la pregunta de Nicolás, sí que es importante reforzar, y aquí Clima a lo mejor nos puede ayudar un poquito con el tema de lo del robot XT y todo ello. Es decir, si Creative Commons no nos podemos fiar, porque no es que no nos podamos fiar, sino no sirve para eso, ¿cómo hacemos para que este tipo de declaraciones del TDM y todo ello pues pueda llegar ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí Nicolás pues habla del robot XT y todo eso, ¿no? Entonces no sé si Climi nos puede explicar muy brevemente cómo hacemos para que estas declaraciones que llevamos todos estos minutos hablando, pues puedan alcanzar a estos agregadores, indexadores, robots, crawlers, IAs y todo ello. Sí, sí, claro. Sí, y de hecho es un buen punto para hacer énfasis. El sellado funciona igual en acceso abierto, así como lo vimos para como contenido privado, que ese es el PDF o el IPAD, que va a estar donde va a estar la publicación como tal, o el acceso abierto que va a viajar en un catálogo, en un EDM o cualquier parte de la red. Entonces, al subir el archivo, se elige entre el contenido completo, que es privado, o el acceso abierto, que es público. Y las dos cosas aparecen como, en las dos formas se puede embeber, se puede incrustar esa reserva TDM, ¿cierto? Entonces, lo importante aquí son dos cosas independientes que debemos tener claro. Uno, la obra puede ser libremente descargable, ¿cierto? Sin un muro de pago y sin registro y al mismo tiempo tener la reserva de la minería. Y abierto para leer no significa abierto para entrenar. Creo que esa sería como que la frase allí que abierto para leer no significa abierto para entrenar. Y eso es justamente lo que antes no se podía de forma explícita. Entonces, dando el acceso abierto quedaba más expuesto por ser más fácil de rastrear, terminando siendo lo más recolectado. Como es acceso abierto era lo que más se recolectaba, así como lo mencionaba el compañero Freddy. Entonces, y segundo, para Creative Commons, la respuesta corta es que o sea, no existe la licencia, como lo comentaban los compañeros, una licencia específica para la IA generativa. Son licencias de derecho de autor y pues no se escribieron pensando en entrenamiento, no se escribieron pensando para el entrenamiento de estos modelos. Eh, Creo que me hice entender. Sí, Muchas gracias.
Gracias, Freddy, Climi, Alberto. Tenemos otro par de preguntas, alcanzamos a responderlas. El sello digital nos pregunta Jesús Guerrero, ¿el sello digital que limitará el acceso al contenido para minería o entrenamiento de IA no entorpecerá la descarga legítima de los contenidos o la circulación de los metadatos en índices y plataformas? Me voy a permitir responderla. Justamente aquí, claro que sí, no entorpece en nada este legítimo licenciamiento que ustedes ya tienen o modelos de negocio que a través de plataformas que a lo largo de los años y de la historia de estos licenciamientos o de estos modelos se han establecido la protección del DRM y bueno, todo en donde ya sus ecosistemas digitales, quienes tienen esa práctica, pues bueno, ya circulan de una forma controlada, es decir, ustedes gestionan hacia dónde llegan, hacia dónde quieren que entreguen esos archivos y no se contrapone en estas declaraciones. Entonces, el archivo comienza ya a tener este metadato incrustado. Entonces, la respuesta corta es no, Jesús. Al contrario, complementan y nutren aquellos metadatos que por un tiempo no se habían contemplado y que empiezan a tomar fuerza, que son los metadatos inteligentes, tanto para la propia metadata como tal, como para los archivos que son controlados. Tenemos una más. Realmente la podemos contestar rápido con Alberto y cerramos. Sí, bueno, son dos preguntitas, pero las puedo contestar las dos Sí. bastante rápida, creo que sin problema. Contestando a la pregunta de Heiner, a lo mejor aquí también Freddy quiere contestar rápidamente. Es una pregunta muy legítima, ¿no? Oye, ¿esta protección solo sirve para nuevos títulos o es posible que muchos títulos antiguos ya han sido utilizados en procesos de minería? Pues realmente esa es una muy buena pregunta, pero la respuesta es también muy clara. Independientemente de lo antiguo que sea el libro, la declaración es muy importante. Porque también, independientemente de que el libro haya sido indexado o no ya en estos procesos, es muy importante que quede constancia de la política editorial de la editorial. Hasta hace poco tiempo las editoriales no tenían esta posibilidad o no lo tenían tan claro. Por tanto, en posibles procesos judiciales o las negociaciones de licenciamientos, es muy importante que todo vuestro catálogo tenga eso. Y también muy bien, como nos ha explicado Freddy, la legislación respecto al uso de libros sin que tuvieran este TDM es variada, pero eso no quita para que vosotros como editoriales tengáis que hacerlo. Y enlazo con la pregunta de Priscila, ¿por qué enlazo una con la otra? Realmente lo que nos plantea Priscila es que si estos bloqueos no harían, estos bloqueos de metadatos, según como dice ella, no haría que estos libros no estuvieran indexados. Ojo aquí, que es una cosa, un razonamiento que a veces se confunde. Aquí no hablamos de que las inteligencias artificiales no indexen los metadatos. Los metadatos, no ha habido momento en la historia, digámoslo así, que los metadatos sean tan importantes. Y estos van a poder seguir siendo indexados por las IAs, por los buscadores, por los indexadores, por quien sea. Lo que estamos hablando con el TDM es el propio contenido de los libros, ya sean por vía comercial, que acaban en las IAs, o lo que venimos diciendo, ¿no? Cómo los accesos abiertos tienen más facilidad de que sean entrenados. Entonces, contestando a Priscila por un lado, no. Esto no quita el TDM ni abierto o cerrado, quita para que un libro por SEO, por GEO, por donde sea recuperado. Repito, no ha habido momento en la historia que los metadatos o que el libro tenga que estar lo más bonito posible para que un usuario, ya sea directamente en un buscador o en el catálogo o por inteligencia artificial, lo pueda encontrar. Realmente, como utilizamos ahora mucho las IAs, también es como descubridor de contenido, pero también podemos encontrar URLs que puedan llevar a vuestros propios libros. Y para acabar, creo que había una última pregunta, que la puedo leer a ver quién la podemos contestar. Dice Gustavo, dice, si la página legal ya no basta, entonces no hay manera de evitar el escaneo y destrucción de los libros físicos. Pues comienzo yo y cada uno podemos decir un poco la opinión si queréis. Realmente sí lo hay, es el cúmulo de todo lo que venimos diciendo en esta hora, desde el punto, evidentemente, no quita para que la página legal se ponga, para que se haga una página especial, para que los propios metadatos, para el ISSC, como comentaba Climi, para que se hagan todo punto de vista judicial. Todo ello es un poco, todo este cúmulo de cosas va a hacer o por momentos va
a por lo menos establecer diálogos con estas empresas con las que actualmente la mayoría de vosotros no estáis teniendo ni la posibilidad de que eso suceda. No sé si o Alma, o Freddy, o Clini, cada uno desde nuestra perspectiva, queréis contestar esta pregunta tan interesante. Es Sí, buenísima. quizás un, Alma, dale. no, quizás un comentario de Freddy para que podamos cerrarlo y dejarles las últimas indicaciones y cerrar por el tiempo. Sí, porque la pregunta de Gustavo es fundamental. A mí esto sinceramente me ha pegado bastante y es bastante triste y es que, como les decía, como se cambió la lógica del derecho de autor y ahora yo puedo usar el contenido sin autorización previa. El único requisito que hay es que yo acceda de forma legal al contenido. Un acceso legal es comprar el libro, escanearlo y para que no digan que hubo un acto de reproducción ilegal, entonces simplemente destruyo ese libro y quedo con solo una copia. ¿Ahí qué pasó? Pues que la información se fue a alimentar la inteligencia artificial y nosotros humanos perdimos la posibilidad de acceder a ese contenido originalmente porque hay libros antiguos cuyo ejemplar no hacen parte del catálogo de una biblioteca patrimonial, de pronto está en una colección privada y el otro ejemplar fue destruido. Entonces esto es grave realmente. Más que todo habrá que pensárselo desde las bibliotecas patrimoniales. Ojalá esos ejemplares lleguen allá. Pero a tu pregunta particular, Gustavo, y de nuevo, gracias por hacerla, es que nosotros tenemos dos niveles para informar. Como la directiva nos pone la obligación de alzar la mano y decir, no quiero que lo usen sin mis condiciones, entonces está toda la metadata asociada al archivo digital que hace un segundo nos explicaban, pero hay otra capa y es que nosotros en Signal tenemos un catálogo público con las obras cuya declaración ya fueron hechas por los editoriales. En este momento tenemos más de 17.000 declaraciones. Por supuesto, debemos tener muchas más. Y entonces la compañía de tecnología, nosotros estamos notificando a las compañías de tecnología para que si el contenido no fue o el acceso no fue de manera digital, deban ir a consultar el catálogo en Signal y allá aparecerá el título de la obra junto con su ISBN en el que le está informando el titular que ese contenido no podía ser utilizado. Entonces, si en este momento tú tienes tu catálogo sin la declaración, ellos pueden simplemente comprar el ejemplar físico, digitalizar, destruir y va a entrenamiento. Si tú ya haces parte de Signal y ya tienes tu declaración y dices que no se puede usar sin tu autorización, el hecho de que compren el ejemplar físico no los exime de ir a consultar. Ay, gracias, en este momento están. Mira, entonces si tú ves que ahí nos están haciendo el favor de mostrar en la página, está todos los títulos. Yo fácilmente en el proceso tecnológico puedo decirle al crear el dataset, consulte y haya un contraste de que este título que yo acabo de digitalizar no está ahí en Signal. Esa va a ser otro nivel de protección porque tienes toda la razón, hay que cubrirnos por ese lado también. Listo. Bueno, pues con esto cerramos las preguntas, cerramos el webinar. Recuerden que va a estar disponible la grabación en nuestro blog y en todas las grabaciones y en el canal de YouTube que lo subimos. Y también aprovechamos, pues bueno, quienes van a estar en México participando en Filuni, no olviden que ahí vamos a estar. Jaime Iván, Freddy y una servidora. Y bueno, todo el equipo de Hipertexto Netizen con las operaciones que tenemos activas. Muchas gracias por estar aquí a todas y todos y hasta una nueva próxima oportunidad.